Quo Vadis Chile 2026, parte importante de la serie que cada año hace el Inter-American Institute for Democracy para saber dónde están los países de nuestra región. 35 países que en este siglo se dividieron entre las dictaduras y los países democráticos, con una gran presión de ese sistema dictatorial que representó la expansión de la dictadura de Cuba, la única al empezar este siglo, y que después puso bajo su modelo a Venezuela, al Ecuador con Correa, a Bolivia, a Nicaragua, pero además de hacer eso, expandió su influencia a través del manejo, de la intervención, de la presión y de la participación en elecciones, penetrando las democracias de todas las Américas para tomar el control de gobiernos, de donde nacieron lo que yo llamo los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos elegidos en democracia, en países democráticos, pero que deben su acceso al poder al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, y que cuando llegan al poder son sus sirvientes. Ponen al servicio de las dictaduras rápidamente la política exterior, pero después su economía, su acción interna, y llevan a los países a situaciones de paralización, de crisis o peores. Esos gobiernos paradictatoriales han estado en toda la región. Van desde los Kirchner en la Argentina, vean el estado en que han dejado ese gran país. Pasan por el Uruguay con Pepe Mujica, recorren el Paraguay con el obispo Lugo, pasan por el Perú, están en países como México, con López Obrador y ahora Sheinbaum, Colombia con Petro, Brasil con Lula. No se ha librado nadie. En los países donde no han puesto gobiernos paradictatoriales en América Latina han puesto dictaduras. Entonces, Chile no ha sido la excepción. Y el tema que hay que marcar puntualmente en estas conclusiones, después de tan brillantes exposiciones, es que Chile acaba de salir de ser un gobierno paradictatorial, de ser un gobierno sirviente al sistema de las dictaduras de la región, del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Tremendo país que ha sido subordinado a la política exterior y al soporte, no solamente económico, sino político e inclusive sacrificando su seguridad interna para sostener a las dictaduras de Cuba, de Venezuela, para sostener y complacer la dictadura de Bolivia con Evo Morales y después con Arce Catacora, sufriendo consecuencias horribles como aquella que fue resuelta por el pueblo chileno cuando ganó el referéndum constitucional. Lo que le estaban tratando de hacer a Chile no era un proyecto chileno, era el proyecto transnacional que repetía la agresión contra Venezuela, contra Ecuador y contra Bolivia, a los que el socialismo del siglo XXI ha convertido en estados plurinacionales para dividir la unidad nacional. Y lo que hizo Chile en esa votación fue derrotar el intento plurinacional y asentar la nación chilena como principio, y ese es el punto de quiebre donde vemos un Chile que empieza a resurgir y que termina con la elección del nuevo presidente que ahora empieza su gestión. O sea, estamos frente a un Chile que sale victorioso, deja de ser parte de la órbita del socialismo del siglo XXI, pero el Chile que dejan, como aquí se ha mostrado, es un Chile endeudado, un país frenado, un país conflictuado, un país amenazado en términos de seguridad, de crecimiento económico y de control de migración. Un país penetrado por cientos de miles de migrantes venezolanos, muchos de ellos víctimas de la dictadura del socialismo del siglo XXI en ese país, pero muchos de esos operadores del gran mecanismo que se llama guerra híbrida, que es el mecanismo con el que las dictaduras castrochavistas han agredido durante todo este siglo a todos los países de las Américas, incluyendo a los Estados Unidos, con mecanismos de guerra híbrida que no son otra cosa que la migración forzada, el narcotráfico. Acaba de salir un reporte diciendo que una ciudad chilena, Copiapó, es la tercera ciudad en el mundo que consume cocaína. O sea, algo horroroso.
después de una ciudad en Canadá y otra en la Gran Bretaña. Y obviamente la cocaína del vecino de Bolivia, que no solamente pretendió cambiarle la constitución a Chile, con asesores directos como García Linera participando de ese proceso, sino que intervienen de una forma que genera no solamente el daño al pueblo chileno, sino también al pueblo boliviano, donde la prevalencia en el consumo de droga en Bolivia, el año 2003, cuando derrocaron al gobierno democrático, era de 7 bolivianos por cada 100.000. Hoy día es del 10%, porque consumes lo que produces. Volviendo al tema, Chile en el año 2026, el Quo Vadis Chile, conforme aquí se ha planteado desde diferentes puntos de vista, todos brillantes, afronta una nueva geopolítica regional y mundial, que nace de esto que acabo de describir, porque Estados Unidos no estuvo al margen del ataque del socialismo del siglo XXI. Fue el principal país al que se dirigió esa guerra híbrida que he mencionado. Entonces llega el año pasado al poder Trump 47 con un mensaje: seguridad nacional, hacer de nuevo América grande otra vez. A partir de la seguridad nacional, que rápidamente cambia la política interna, cierra sus fronteras, empieza a identificar de dónde viene la agresión del narcotráfico y la penetración con crimen común a través de la migración forzada, el tráfico de personas, la difusión interna de noticias falsas, el financiamiento de política local con dinero del narcoterrorismo y un largo etcétera, y pone en marcha un mecanismo que se termina expresando en el documento que se llama Estrategia de Seguridad Nacional, que cambia no solamente la política norteamericana, sino la geopolítica en el hemisferio occidental, las Américas y en el mundo. Y que prioriza la seguridad nacional de Estados Unidos, que resulta siendo la seguridad nacional de las democracias, de Chile y de todos los países de América Latina, y que tiene un avance en 3 hechos históricos desarrollados rápidamente en el último año en la región. Primero, la operación Lanza del Sur, que empieza a atacar, van por más de 100 operaciones y a hundir embarcaciones de narcotraficantes, con la muerte de los narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico. Después viene la operación del 3 de enero, que captura al dictador narcoterrorista venezolano que hoy día es reo de la justicia americana, Nicolás Maduro, y después viene la organización de la iniciativa que se llama el Escudo de las Américas. Y Chile está en todo eso, al principio a regañadientes, pero por presión internacional, incluso bajo el gobierno de Boric, marca una diferencia con relación a la posición venezolana, pero sigue siendo paradictatorial respecto al sostenimiento de la dictadura de Cuba y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, ha retornado la doctrina Monroe con el corolario Trump, y eso no es poca cosa, porque la doctrina Monroe, que fue proclamada en 1823, hace 203 años, protegía a todos los territorios que estaban en proceso de independencia o repúblicas nacientes de las Américas del colonialismo europeo. El corolario Trump protege de la intervención, de la penetración de cualquier otra potencia que no esté en el hemisferio occidental. Y la señal, sin decirlo, es a China, es a Rusia, es a Irán. Y el objetivo central es sacar a China de la alta presencia que tiene en las Américas a través de inversiones estratégicas, a través de una serie de cuestiones que se produjeron por el retiro norteamericano que sucedió básicamente después del 9/11, con cambio de política exterior que abandonó América Latina, cosa que también confiesa el documento americano. Las conclusiones de la realidad objetiva: primero, Chile no solamente es una potencia económica, es la más importante potencia militar de América Latina. No hay ejército, no hay fuerza aérea, no hay marina que supere en América Latina, el Río Bravo para abajo, las capacidades chilenas, que es la única fuerza armada que está en capacidad de integrarse para los parámetros de la OTAN. Eso no es poco decir en el marco de una doctrina global de seguridad nacional. Segundo,
es un país con capacidad de crecimiento, con capacidad de recuperación, que ha de ser visto como un factor regional de estabilidad, no solamente económica, sino también democrática. Chile tiene un papel muy importante que jugar en el liderazgo de la recuperación y el fortalecimiento de la democracia en las Américas, en América Latina, a partir de un elemento que aquí se ha señalado, que es la batalla cultural. Si en Chile se ha podido ganar la batalla cultural para que el actual presidente gane una elección como la ha ganado, hay que librar esa batalla cultural en la Argentina, en el Perú, en Bolivia, en el Brasil, en todos los países bajo esta influencia de la delincuencia organizada transnacional que se convirtió en política, que se llama el socialismo del siglo XXI y que se presenta como izquierda. Para mí no hay un eje de confrontación de derechas e izquierdas en América Latina. El eje de confrontación es el crimen organizado contra la democracia y la libertad. Las izquierdas del siglo XXI en América Latina son dependencias criminales del más exitoso centro de delincuencia organizada que se llama Cuba. Y si Chile ha podido ganar la batalla cultural, hay que mirar esto con mucha atención y repetir y mejorar esa opción en los países de América Latina. El nuevo ciclo que se inicia, que se ha marcado con seguridad, crecimiento económico y control de migración, plantea un reto al nuevo presidente entre la popularidad y la efectividad. Y yo espero que el gobierno de Chile no sea un gobierno populista, sino efectivo. La diferencia en esa dinámica es que hay gobiernos que gobiernan para la próxima elección y otros que gobiernan en el futuro para la próxima generación. El gobierno actual tiene da toda la impresión de que es un gobierno que va a priorizar la efectividad a la popularidad. Frente a esto, concluyo diciendo que Chile tiene la oportunidad y el desafío de ser más grande.